Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona y Nico. El tema de las especies invasoras lo hemos mencionado superficialmente en varios videos, pero hoy vamos a tocarlo de forma directa y profunda, pues hablaremos de especies invasoras, cómo se produce la llegada de una nueva especie a un hábitat que no es el suyo y qué impactos negativos tienen en los mismos. También explicaremos cómo se actúa para proteger el ecosistema de estos organismos, así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas y disfruten este nuevo video de Diario del Reino Animal. Primero que todo hay que saber diferenciar tres conceptos, el de especie errante, el de especie exótica o introducida, y el de especie invasora. Lo digo porque estos tres conceptos tienen cosas en común. Una especie errante o vagabunda es aquel animal que aparece fuera de su zona de distribución natural. Este fenómeno es conocido como vagabundeo en biología. Los factores que provocan que un ejemplar se vuelva errante pueden ser tanto genéticos o climáticos, aunque las causas no se conocen del todo. Suele ser frecuente en individuos juveniles y adultos, y está documentado en aves, insectos, mamíferos y algunas especies de tortugas. Por otro lado, una especie exótica o introducida es aquel animal o planta no nativa del lugar de donde se la considera introducida. Se trata de ejemplares que han sido transportados por los seres humanos, de ejemplo, los animales domésticos como yo y Teodoro. Y por último, aquellas especies exóticas que se establecen en la naturaleza, se adaptan y sobreviven, comienzan a depredar a las otras especies, a competir por ellas por los recursos y les transmiten enfermedades, así como modificar los ecosistemas y llevar a las especies autóctonas a la extinción. Ahí se consideran especies invasoras. Un ejemplo de especie errante es el pato silbón de alas blancas en Chile, una especie de ave anseriforme que habita desde los Estados Unidos pasando por México hasta Ecuador y Perú, pero que muy pocas veces visita Chile y no impacta en el ecosistema ya que es una especie migratoria. En cuanto a las especies exóticas, tenemos que tener en cuenta que no todas las especies introducidas se consideran invasoras, ya que no llegan a adaptarse al ambiente natural de la nueva zona o porque nunca son liberados en lo absoluto, como ejemplo las especies de animales del zoológico, como las cebras o los leones que vienen del continente africano y que si bien pueden escaparse en algunos casos, no se llegan a establecer como especie invasora. Si una especie exótica logra establecerse en un nuevo ecosistema y logra reproducirse sin intervención humana, entonces se consideraría como especie naturalizada, que es como una especie que vive en un ecosistema que no es el suyo, pero no se considera invasora porque aún no se tiene claro el impacto que tendría en el ecosistema y en los otros seres vivos que lo componen. Un ejemplo de especie naturalizada serían varias de las plantas ornamentales de muchos jardines en espacios públicos y privados, como las rosas, los lirios y los geranios, las cuales lograron dispersarse por la naturaleza y reproducirse sin intervención humana, pero para que sean consideradas como especie invasora, aparte de haber sido introducidas en un nuevo ambiente y haber sobrevivido ahí, se debe tener en claro qué impacto tendría en este ecosistema nuevo, y este impacto tiene que ser sí o sí negativo. En el siguiente apartado del video vamos a hablar de los mecanismos de introducción y llegada de las especies exóticas invasoras. Como vimos en el apartado anterior, los animales nunca se quedan siempre en un solo lugar. Tienen que desplazarse ya sea por motivos de alimentación, reproducción, para escapar de una catástrofe natural o para evitar las inclemencias climáticas. Esto hace que muchas veces lleguen a zonas que resultan muy nuevas para ellos, y las especies consideradas errantes mencionadas en el apartado anterior llegan a lugares muy lejos de sus zonas de distribución natural, pero esto no las convierte en especies exóticas y mucho menos en invasoras. Son los humanos los que transportan a las especies de un lugar a otro, desde la región donde es nativa a una nueva. ¿Pero qué motivos tendrían los humanos para transportar a un animal de un lugar a otro? Pues son motivos básicamente para beneficio de ellos mismos, tales como
producción de alimento, en este caso entran los animales, como vacas, pollos, cerdos y cabras, así como algunas especies vegetales, como el trigo y el arroz. La producción de materias primas, como la madera, los ejemplos más conocidos de árboles introducidos, son los pinos y los eucaliptos. Jardinería, aquí se engloban plantas como las rosas, geranios, amápolas, lirios, y entre muchas otras especies. Cacería, como el caso de los ciervos, conejos, liebres y jabalíes, así como pesca y acuicultura, cuyo caso más famoso es el de los salmónidos en el sur de Chile. Cabe resaltar que en este proceso de introducción de especies, muchos ejemplares mueren por el estrés en el transporte, en la mayoría de los casos, otros logran sobrevivir. Hay que destacar que no todas las especies invasoras son introducidas por el ser humano intencionalmente. Algunas llegan por accidente y descuido. De ejemplo tenemos a las ratas y ratones urbanos, que se colaban en los barcos y otros medios de transporte, y después de un viaje largo apenas las embarcaciones tocaban tierra bajaban. No por nada hoy en día estos roedores se encuentran distribuidos en amplias zonas del planeta. Similar en caso con los roedores, los peces dorados o goldfish llegaron a colonizar ríos y lagos porque sus dueños, que en su gran mayoría eran niños, al creerlos muertos los tiraban al drenaje por el inodoro sin saber que sus mascotas aún seguían con vida, y al haber más de un ejemplar por los múltiples casos, empezaron a reproducirse sin control. Lo mismo se puede decir de la tortuga de orejas rojas, que muchos las liberaban, pero no porque las daban por muertas, sino que estas tortugas de agua dulce crecían demasiado, ya que las vendían cuando apenas eran unas crías. Entonces, dado a la falta de espacio en un recinto inadecuado, la gente optaba por liberarlas, y así se fueron expandiendo en muchos lugares. Aunque sí, hay que aclarar que antes, no había control aduanero en puertos marítimos, o fronteras terrestres, por eso los roedores se fueron expandiendo, y también muchos animales domésticos, eran abandonados a su suerte en épocas de inestabilidad, por conflictos bélicos o escasez alimentaria. El ejemplo más infame son los hipopótamos de cierto hombre del terror, del que no puedo poner imágenes del aquí, pero que muchos ya lo conocen. Resulta que estos animales, que eran un macho y 3 hembras, por no haber sido posible transportarlos a un zoológico en ese tiempo, fueron abandonados a su suerte, pero lograron sobrevivir, adaptarse y reproducirse, siendo Colombia el único lugar del mundo donde hay hipopótamos fuera de África, y siendo considerados como especies invasoras. Sabiendo que una especie invasora es aquella que es introducida accidental o intencionalmente a un nuevo ecosistema y que al establecerse en este nuevo ambiente se adapta y genera un impacto negativo en las especies autóctonas y en el ecosistema, ahora hay que saber cuál es ese impacto. Como primer impacto de las especies exóticas invasoras está el hecho de que las especies autóctonas sufren de depredación y competencia por los recursos gracias a las invasoras. En la naturaleza los recursos naturales, como el alimento y el agua, son limitados y su disponibilidad varía de acuerdo a la época del año. Por eso entre depredadores de la misma o diferente especie, tienden a proteger a la presa recién abatida, y si otro animal les trata de robar el alimento, pueden llegar a matarlo para evitar que lo logre. Las especies exóticas que se han establecido, buscarán hacer lo mismo, proteger sus recursos. El problema es que muchas veces, las especies exóticas suelen ser más grandes y fuertes que las nativas o endémicas, ejemplo el ciervo rojo, que en Chile compite con el huemul por el alimento, es mucho más grande que nuestro cérvido nativo. Y sabes bien que la competencia es reñida cuando el animal que come lo mismo que tú tiene mayores ventajas por venir de un ecosistema o lugar distinto. Hay que aclarar, Fiona, que la competencia entre especies no solo va dirigida hacia el agua y el alimento, sino que también va dirigida al refugio en el hábitat. Esto puede incrementar la tasa de mortalidad de las especies nativas y endémicas de una zona en concreto, cuando el alimento, el agua y el refugio ya está siendo ocupado por especies que no son nativas de esos lugares.
Algunos ejemplos de competencia entre especies autóctonas y especies invasoras son: por otro lado, los animales invasores que son depredadores en su hábitat de origen tienden a cazar a las especies autóctonas y muchas veces la llevan a la extinción, siendo el ejemplo más infame el del gato doméstico. Y sí, lo siento por Teodoro, pero el gran problema de los gatos domésticos es que muchas veces cazan sin la necesidad de alimentarse, sino que juegan con sus presas. Se sabe que al año los gatos cazan a 2000 presas, que están muchas de ellas en peligro de extinción. El otro gran problema de las especies invasoras es la transmisión y dispersión de enfermedades. Ya sea en forma de virus, bacterias, hongos o parásitos, muchas especies invasoras vienen con sus propias patologías. Si esa patología entra en un ecosistema nuevo y logra infectar a las especies que son nativas, sería un problema muy serio, debido principalmente a que muchas especies nativas no tienen el sistema inmune adaptado a dichas enfermedades. Un ejemplo de enfermedad transmitida por especies invasoras es la sarna, que es transmitida por perros ferales o asilvestrados a la fauna silvestre, como se puede ver en esta imagen de un zorro afectado en Chile. La sarna es transmitida por un ácaro microscópico, que es un parásito obligado, ya que sin un huésped no vive más de 2 a 4 días. Otra de las enfermedades transmitidas por perros a la vida silvestre es el moquillo o distemper, una enfermedad muy letal que afecta a varios animales, no solo a los perros. Se sabe que los leopardos indios se han contagiado de distemper por consumir perros ferales en su dieta. En 1994, un brote de distemper en el Parque Nacional del Serengeti, ubicado en Tanzania, en África, acabó con el 30% de la población de leones en estado silvestre. La varroasis, que es la infestación de ácaros varroas en las colmenas de abejas mieleras, originalmente sus principales portadores eran las abejas asiáticas o Apis cerana, y que con los cruces con las abejas europeas se fue expandiendo por todo el mundo en las migraciones que realizaban estos insectos. Con que una sola abeja tenga estos ácaros en la colmena ya es una sentencia de muerte para la misma. Esta imagen corresponde al hongo quítrido de los anfibios, un hongo que afecta a la piel de los anfibios como las ranas y los sapos, y constituye una amenaza a nivel mundial para sus poblaciones. Otro impacto grave de las especies invasoras es la modificación en la estructura o composición del ecosistema. Especies como el castor americano, que es originario de América del Norte, y que fue introducido en Tierra del Fuego, en la parte más austral de Chile y América del Sur, es un buen ejemplo de una especie que modifica el ecosistema. Dado que estos roedores construyen diques como madrigueras, es fácil que el nivel del agua suba y forme lagos. En teoría, esto es importante en su zona de origen. Sin embargo, en Tierra del Fuego, el castor genera inundaciones que pueden afectar gravemente a las comunidades y a las especies nativas o endémicas. También las especies invasoras afectan a la economía en las zonas donde se introducen, ya sea devorando el ganado en el caso de las jaurías de perros o dañando los cultivos en el caso de los conejos y las liebres.
A continuación vamos a hablar de cómo se realiza el control de las especies exóticas invasoras, tanto de la manera preventiva como cuando ya se han establecido en el lugar donde son consideradas como tal. La manera preventiva, que suena fácil pero no lo es que se deje de introducir a dichos ejemplares en la naturaleza. Ahora, si esto suena sencillo porque no lo es, por más que se prohíba la venta, la reproducción y comercialización de las especies, que ya andan haciendo un desmadre en el ecosistema, se seguirán introduciendo nuevos ejemplares, ya sea abandonándolos o liberándolos en la naturaleza, así como se seguirá reproduciendo o vendiendo, por más que esté prohibido. En países en vías de desarrollo y los del primer mundo, aunque se prohíba la comercialización de especies que pueden ser invasoras, se sigue haciendo de manera ilegal. Ahora, cuando hay especies invasoras que ya se establecieron en el ambiente, se debe realizar el control de sus poblaciones mediante la captura y sacrificio. Espera, humano, no estarás hablando en serio, ¿verdad? Lamentablemente, Fiona, esto incluye a tus congéneres ferales y asilvestrados. Serás traicionero como una víbora. Esto va por mí, mis congéneres y por los gatos. Odín, apaga la cámara y pon música agradable para darle una paliza a Nico. ¿Qué? Espera, Fiona, no. Horas de dolorosa reflexión después. Bueno, después de lamerme la sangre, podemos continuar con el video. Dios, Fiona, por poco matas a Nico. La verdad, aunque a mí no me guste que maten a los de mi especie, por ser un perro, hay que tener en cuenta que los miembros de mi especie que son considerados como animales ferales, en muchos casos es imposible hacer que se adapten a la vida doméstica, nacieron como animales salvajes y actúan como lobos, pues se sabe de jaurías que han matado a humanos ancianos e infantes. Es más fácil hacer que un animal feral deje de serlo cuando aún es un cachorro, porque aún está a tiempo de ser domesticado. Y si bien hay muchos casos de animales ferales, ya adultos, que lograron volver a ser domésticos, el estrés por la domesticación hace que muchas veces no sea viable. Por lo que, lamentablemente, la única opción es que para los animales ferales, que llevan mucho tiempo en la naturaleza, lo mejor para ellos es acabar con su sufrimiento. Eso sí, no cualquier persona puede tomar un arma y dispararle a un animal invasor. Para poder ayudar a erradicar las poblaciones de especies invasoras es necesario capacitarse para realizar el sacrificio de la forma más indolora posible. Además de tener una licencia que certifique el que sabes realizar la captura y el sacrificio del animal de forma indolora, aunque esto puede variar de acuerdo a la legislación ambiental de cada país. Los métodos de sacrificio para especies invasoras en animales incluyen el rifle sanitario, pero también algunos que no deberían implementarse, como el uso de venenos, que podrían afectar a la fauna nativa. Si se trata de especies ferales, si son cachorros aún, es más viable la adopción y rehabilitación para que vuelvan a ser domésticos. En los ejemplares adultos es más difícil y lo mejor es dormirlos. En especies vegetales, porque los animales no son los únicos invasores, el manejo va desde las quemas controladas, el control térmico, el uso como pasto de ganado y un largo etcétera. Ahora se ha captado últimamente que algunos depredadores nativos se han adaptado a alimentarse de las especies invasoras, como parte natural de sus presas. Tal es el caso de los peces meros, de la familia Serranidae, que se alimentan del pez león en el Caribe, pues este pez originario del Océano Índico es una plaga en esta zona. Pero en especies terrestres la cosa está complicada, ya que algunos depredadores que se alimentan de especies consideradas invasoras terminan contrayendo enfermedades que diezman sus poblaciones. A continuación vamos a dar curiosidades finales sobre las especies exóticas invasoras. La primera gran curiosidad es que los perros domésticos son el animal con la mayor cantidad de variedades invasoras y que estas formas ferales o callejeras reciben diversos nombres en diversos lugares.
Algunos ejemplos conocidos son: el dingo es un perro feral antiguo que actualmente se encuentra en Australia, desciende de los perros domésticos del este de Asia, que llegaron con los humanos al continente entre 3000 y 10.000 años. Su pariente vivo más cercano es el perro cantor de Nueva Guinea, que también es una forma doméstica. El canaán, originario de Israel, es otra forma feral que puede parecerse a un dingo, a un perro pastor, border collie o galgo. Algunos mastines tibetanos, que han sido abandonados, se han vuelto ferales. Estos tienen un pelaje menos denso que los congéneres domesticados. El perro cimarrón uruguayo, una raza de perro molosoide que ha surgido por la selección natural en América del Sur. A los ejemplares ferales de caballos y vacas en América del Sur se les conoce bajo el término de bagual. La palabra bagual tiene su raíz etimológica en la palabra cagual, que significa a su vez caballo. Esta palabra también hace referencia a un cacique tribal indio argentino, así como también se les llama en Chile baguales a los caballos, vacas y toros ferales. Una de las razones principales de por qué los hipopótamos invasores de Colombia no pueden ser reintroducidos a África es porque todos los ejemplares son resultado de la endogamia, es decir, llevan muchos años cruzándose entre padres, hijos, hermanos y primos, por lo que su calidad y variabilidad genética son muy pobres como para las poblaciones africanas. Y por último, a muchas especies invasoras se les considera como plaga, pero este término es un poco ambiguo debido a que cualquier especie, sea nativa o introducida, se puede convertir en una plaga cuando experimente un crecimiento poblacional descontrolado, y que es más evidente sin la presencia de sus controladores naturales, como los depredadores, los competidores en la cadena trófica o los parásitos que les causan enfermedades. En ese sentido, cualquier animal puede volverse plaga si el ecosistema se desequilibra.